Hola, hoy vamos a resolver un problema de la primera condición de equilibrio, donde aprenderás cómo vamos a posicionar las fuerzas en una situación práctica y además vamos a hacer un análisis profundo de este problema y cuáles serían sus aplicaciones en el deporte, en particular en los aros en la gimnasia. Y si te gusta este video, me puedes regalarme un like, suscríbete a este canal y comparte este video. Y ve este video hasta el final y que no te dé miedo. Órale, chamacos. Como lo viste en la introducción del video, vamos a resolver un problema aplicando la primera condición de equilibrio. Y lo que vamos a aprender aquí, lo vamos a aplicar en una situación real en el deporte, sobre todo en la gimnasia. Sin tanto relajo, vamos a resolver este problema y dice lo siguiente. Calcular las tensiones de las cuerdas T1 y T2 que están unidas y soportan un peso de 637 newtons, como se muestra en la figura. Para resolver este problema, chamacos, hay que ubicar un punto donde todas las fuerzas se unen. Ese punto se llama nodo, como estamos observando ahí en la imagen. Estas fuerzas son concurrentes y convergen en ese punto. Otra parte importante, hay que identificar cómo van las fuerzas, sobre todo en las cuerdas. Por ejemplo, yo tengo aquí este cable. Este cable no puede empujar, sino jalar, como estamos observando. Por lo tanto, la cuerda T1 va a jalar al nodo, como lo observas. También la cuerda T2 y también el peso de 637 newtons está yendo hacia abajo, como ves en la flechita. Ahora, otra parte importante es el marco de referencia, como lo estamos observando acá, chamacos. Tenemos nuestro eje X y nuestro eje Y. Este marco de referencia nos va a servir para medir los ángulos con respecto a alguno de esos ejes. En este caso, vamos a elegir el eje X como referencia. Todos nuestros ángulos van a medir de este eje. Para sumar nuestras fuerzas, chamacos, hay que descomponer estas tensiones. ¿Por qué hay que descomponerlos? Si yo tengo una fuerza de 5 newtons que va a mi derecha y otra fuerza de 3 newtons que va a mi izquierda, ¿quién gana? A la fuerza de 5 newtons. ¿Por cuánto? Por 2 newtons, ¿verdad? Aquí fue muy fácil calcularlo, porque las dos fuerzas estaban completamente alineadas. Pero en este caso, no están alineadas, tienen un cierto ángulo. Y para alinearlas, vamos a sacar las componentes. Empezamos con la componente de X, que es la f de X, es igual a F por el coseno del ángulo. Y la f de Y es igual a F por el seno del ángulo. Ahora vamos a establecer el sentido de las fuerzas. Toda fuerza que vaya a la derecha va a ser positiva. Toda fuerza que vaya a la izquierda va a ser negativa. Toda fuerza que vaya hacia arriba va a ser positiva. Y toda fuerza que vaya hacia abajo va a ser negativa. Muy bien. Ahora, como estas fuerzas están en equilibrio, significa que toda la suma de las fuerzas en X van a ser 0. En este caso, la T1, su componente en el eje X va a ser positiva porque está yendo a mi derecha. Ahora la componente de T2 en el eje X va a ser negativa porque está yendo a mi izquierda. Ahí lo ponemos. Ahora la fuerza del peso no tiene ninguna proyección sobre el eje X. No se puede proyectar. ¿Por qué? Porque está completamente en el eje Y. Entonces no puede proyectar nada en el eje X. Ya está alineada, pero en el eje Y. Entonces lo igualamos a 0. Ahora vamos a despejar la T1, como están observando. Entonces ese término que tenemos acá, de menos T2 por el coseno de 50, lo pasamos al otro lado, queda como positivo, y el coseno de 50, como estamos multiplicando la T1, pasa dividiendo a esta expresión, se cancelan dichos cosenos y nos queda T1 es igual a T2. Y este resultado es obvio, porque las cuerdas están simétricas, tienen el mismo ángulo. Ahora vamos a sacar nuestra suma de fuerzas en Y, como lo estamos observando. Ahora, la T1 está yendo hacia arriba, entonces sería T1 por el seno del ángulo de 50. Y la T2 también está yendo hacia arriba, va a ser positiva, sería T2 por el seno de 50. Ahora, el peso está completamente en el eje Y. Ya no necesitamos descomponerla porque ya está proyectada en el eje Y, ya está alineada en ese eje. Entonces sería menos 637 newtons. Ahora sí, lo igualamos a 0, como lo observan. Ahora, quiero que vean algo. La T2 es igual a T1, que está aquí en rojo. Lo vamos a sustituir y nos queda esta expresión. Ahora, esos dos términos son iguales, los sumamos y nos va a quedar 2T1 por el 0,50 y el menos 637 lo vamos a pasar al otro lado de la igualdad y nos va a quedar 637. Ahora, muy bien, chamacos, vamos a despejar la T1. El 2 y el 0 de 50 están multiplicando la T1 y como están multiplicando, pasan dividiendo. Como ven en la expresión, metemos los valores en la calculadora y nos da un resultado de
415.772 newtons. Esa es la tensión para ambas cuerdas, chamacos. Órale, chamacos. Ahora vamos a hacer un análisis profundo. No nos vamos a quedar con este resultado. Vamos a ir un poquito más allá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar esta expresión y todo lo demás lo voy a borrar, como lo observas. Pasamos esa expresión en ese sentido, como lo ven en la animación, y ahora lo que vamos a hacer es variar estos ángulos en la cual se encuentran nuestras tensiones de nuestras dos cuerdas. A este ángulo les voy a llamarle ángulo alfa, como lo están observando ahí en la imagen. Entonces este ángulo alfa va a cambiar ese valor, y además vamos a crear una tabla, como viste en la imagen, y ahí vamos a colocar estos ángulos de alfa. Muy bien, vamos a empezar con el ángulo de 40 grados. Como vieron en la imagen, el ángulo de las cuerdas cambia un poquito. Sustituimos el valor de 40 en la ecuación que están viendo ahí y nos da un resultado de 495.49 newtons. ¿Qué creen que pase? Si el ángulo lo hacemos un poquito más pequeño, ¿aumentará o se hará un poquito más chico la fuerza o la tensión? Pero vamos a poner 30 grados y nos dio una fuerza de 637. Ah, mira, está aumentando. Si ponemos 20 grados, nos da ese resultado. Ponemos 10, nos da ese resultado. Ven que está aumentando. 5 grados nos da 3.654 newtons. 1 grado nos da 18.249 newtons. Y ahora, ¿qué pasaría si fuera con un ángulo de 0 grados? Significa que las cuerdas están completamente horizontal. Ponemos esto en la calculadora, le damos igual y nos da error, chamacos. ¿Qué significa esto? Al sustituir estos valores nos da una fuerza demasiadamente grande que la máquina no lo puede calcular. Es un valor inmensamente grande y lo ponemos como el símbolo de infinito. ¿Sale, chamacos? ¿Qué podemos aprender de aquí? Si yo agarro una varilla y la quiero dejar completamente horizontal, completamente recta, no se va a poder, porque con el peso de esa varilla se va a deformar. No van a haber objetos que estén completamente rectos, porque si quedan rectos, las tensiones internas del material son demasiadamente grandes que se rompen. Entonces no existe ningún material que pueda aguantar tensiones infinitas. Ustedes lo pueden observar en todas partes. Si tú agarras una soga y le pones una prenda ahí colgando, esta cuerda va a formar un pandeo. Aunque tú lo tenses con todas tus fuerzas, siempre va a quedar ese pandeo. Mira, aquí tengo ese tubo PVC. Me voy a acercar aquí a la cámara. Miren, aquí tengo mi tubo CPVC. Voy a soltar en esta mano, pero antes lo voy a alinear hacia la cámara. Si ustedes observan, ven un punto iluminado en su centro. Si yo lo suelto y lo dejo colgando con una sola mano, miren qué va a pasar con ese puntito. Ahora el chamaco desapareció. ¿Por qué? Porque se deformó nuestro tubo CPVC. Observen este pandeo. Órale, chamacos. De lo que hemos aprendido hasta ahora, lo vamos a aplicar en los aros o anillas, que es una de las disciplinas o aparatos que conforman el circuito de gimnasia artística en las competiciones masculinas de este deporte. Consiste en realizar acrobacias en un aparato de 5.75 metros, de donde cuelgan dos anillas de 18 centímetros a 2.57 metros del suelo, separadas por 50 centímetros. Las partes del ejercicio a realizar reciben el nombre de elementos. Algunos son el Cristo, la cruz invertida y la plancha. Los gimnastas describen la forma del cuerpo que se debe mantener con la mayor estabilidad posible. Por ejemplo, la plancha es una posición recta del cuerpo, paralela al suelo y por encima de las anillas. Para que estos elementos sean válidos, deben mantenerlos durante al menos 2 segundos. El jurado valora el control del aparato y la dificultad de los elementos de la coreografía. Cuanto menos tiemble la estructura de la cual penden las anillas, mejor será la puntuación de la ejecución del gimnasta. Y además se valora la caída del gimnasta al término de su ejecución. Y ahora, ¿qué tiene que ver lo que hicimos en los cálculos con este deporte? Si se dieron cuenta, cuando el ángulo de las tensiones de las cuerdas tiende a 0, la tensión de las cuerdas aumenta. Si nosotros lo enfocamos a ese deporte, los brazos del gimnasta representan las cuerdas y entonces cuando ese deportista ejecuta el Cristo, las tensiones de sus brazos son muy grandes y por ello ese atleta tiene que desarrollar una musculatura adecuada para poder soportar esas tensiones grandes, y esta es la dificultad de esta postura, y eso es lo que valoran los jueces en este deporte.
toda esa tensión en los brazos es canalizado hacia los músculos y también a los tendones. Y por ello el atleta tiene que fortalecer sus ligamentos, sus músculos, para evitar una grave lesión. Y esto es una aplicación de la física al deporte y la biomecánica, aunque usted no lo crea. Si te ha gustado este video, me puedes regalarme un like, suscríbete a este canal, comparte este video para que esta comunidad siga creciendo. Y recuerda que la ciencia, la tecnología y la primera condición de equilibrio es la tensión en contra de los populistas. Y nos vemos en el siguiente video. Órale, chamacos.